La cruz de Jesucristo. Introducción. El apóstol Pablo dijo: jamás suceda que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz es la vida, gozo, alegría, deleite y felicidad del cristiano, pues no hay ira tan profunda que la cruz de Cristo no apacigüe, ni transgresión tan grave que no quite, ni sufrimiento tan profundo que no pacifique, ni mancha tan sucia que no limpie. No hay pecado que la cruz de Cristo no borre, ni deuda tan grande que no pague. Oh excelsa cruz de Cristo. La cruz fue la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cuál es el mensaje esencial de la cruz? Es que Cristo murió haciendo expiación penal en situación por nosotros. Dios en su palabra presenta que la muerte expiatoria de Cristo fue una muerte sustitutoria y penal. Jesús dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. Así que en estos pasajes vemos la descripción explícita de la muerte de Cristo. Fue en esencial sustitutoria, es decir, en lugar de aquellos por quienes murió. El lugar, nos dicen los evangelios, era conocido con el nombre de Calvario o Gólgota. En hebreo, las dos palabras tienen el mismo significado, la calavera, y este era el nombre que seguramente se daba no solo al pequeño montículo donde Jesús fue crucificado, sino a toda el área próxima a las murallas junto a la puerta que Jesús acababa de cruzar. ¿De dónde viene ese nombre? No ciertamente, como dice una leyenda, de que allí estuvieran tiradas las calaveras de los criminales ajusticiados. Era frecuente por entonces, como lo es hoy, buscar en los montes aspectos parecidos con el cuerpo humano, y había varios conocidos como cabeza, rodilla, hombros. Al mismo monte Calvario se le llama en algún texto antiguo ras, es decir, cabeza. Era un promontorio de roca muy pequeño, con no más de 15 pies de alto sobre el terreno circundante, lo suficiente para que los crucificados pudieran ser claramente vistos por la gente que pasaba por el vecino camino o que tenía sus tiendas en la explanada que rodeaban el montecillo. Hoy no es muy difícil imaginarnos la geografía exacta que tenía entonces esta zona, 12 años más tarde de la muerte de Jesús. Herodes Agripa trazó una nueva muralla que incluía esta zona dentro de la ciudad y que convertía el descampado en zona edificable. Una nueva calamidad los alcanzó cuando los judíos se levantaron en el año 132 contra el emperador Adriano. El emperador destruyó entonces de nuevo Jerusalén y levantó sobre ella una ciudad romana llamada Aelia Capitoliana. Y Adriano hizo entonces, contra su voluntad, un inmenso favor a los historiadores. Mandó a sus ingenieros que construyeran templos y estatuas idolátricas en los sitios religiosamente más significativos para los judíos. Y para los paganos, judíos y cristianos era lo mismo. Así, el foro de la nueva ciudad se construyó precisamente sobre el monte Calvario, a costa de tener que rellenar la zona con inmensas cargas de escombro. Sobre el Santo Sepulcro se erigió una estatua a Júpiter, y en el lugar preciso de la cruz se alzó un monumento a Venus, lo mismo que se erigió estatuas idolátricas sobre las ruinas del templo, y junto al terebinto de Abraham, e igual que surgió un santuario a Adonis sobre la cueva de Belén. Los esfuerzos de Adriano iban a producir pues el fruto contrario al pretendido. En lugar de destruir la religiosidad cristiana y judía, iban a precisar para las generaciones futuras los lugares exactos de los hechos cuya memoria se trataba de borrar.
Cuando vino la paz a la iglesia y el emperador Constantino decidió en el año 326 construir una basílica en los lugares de la crucifixión y sepultura de Cristo, los cristianos de Jerusalén supieron muy bien a dónde deberían dirigir a los ingenieros. Con sensibilidad moderna, Constantino se hubiera limitado a limpiar la zona y devolverle el aspecto exacto que tenía en tiempos de Jesús. Pero aquella era otra época. El emperador mandó construir sobre el lugar del sepulcro una hermosa basílica que se llamaría Anástasis, Resurrección, y no le importó para ello cerrar literalmente el rocoso Monte Calvario. En el centro de esta basílica primitiva estaba el lugar del Santo Sepulcro, y al este, en un atrio rodeado de hermosos pórticos, el lugar de la crucifixión, que había sido cortado en forma de cubo, con una cara superior de 18 por 15 pies. Más tarde, ambos santos lugares quedarían incluidos en la misma basílica, tal y como hoy se conservan en Jerusalén. La crucifixión. No conocemos con precisión el origen de la crucifixión. Algunos científicos la atribuyen a los persas, otros a los fenicios. Sabemos que eran muy usados en los tiempos anteriores a Cristo. Alejandro Magno y sus sucesores, los deodocos, la emplearon, pero siempre fuera de Grecia, por parecerles un tormento bárbaro. La utilizaron también los sirios y los cartaginenses, y de estos la aprendieron los romanos. Era, en todo caso, fruto del refinamiento y la crueldad de la época. Habían probado antes la muerte a lanzazos, con aceite hirviendo, empalando al reo a pedradas, por estrangulamiento en la hoguera. Pero todas estas muertes tenían el inconveniente de que eran demasiado rápidas. Se buscaba una forma de muerte que pudiera ser lenta, impresionante para quienes la contemplaran, inexorable, e inventaron la cruz, que era tan lenta como dolorosa. Para los romanos era aquel un castigo de esclavos y de hecho estaba prohibido crucificar a un ciudadano romano, aunque la historia nos refiere muchos casos en los que esta prohibición se ignoraba. Cicerón gritó en el juicio de Verres: atar a un ciudadano romano es una ofensa, herirle es un crimen, matarle casi un parricidio. ¿Qué debo decir si es colgado de una cruz? No hay epíteto que pueda apropiadamente describir cosa tan infame. Sin embargo, pese a sus gritos, a todo lo ancho del Imperio Romano se alzaron muchos miles de veces las dramáticas sombras de la cruz. Sin salirnos de la zona de Palestina, sabemos que Quintiliano Varo crucificó a 2000 judíos. Flavio Josefo nos cuenta que el número de crucificados por el procurador Félix, año 52-59 después de Cristo, fue incalculable. En el año 70, durante el sitio de Jerusalén, los romanos crucificaron a hasta 500 prisioneros por día, y el historiador Flavio Josefo comenta que los soldados, fuera de sí por la rabia y el odio, se divirtieron crucificando a sus prisioneros en diferentes posturas. Y tan grande fue el número de estos que no se encontraba espacio para las cruces, ni cruces para los cuerpos. Esta forma de muerte era especialmente dolorosa para los judíos, que veían en ella una especie de maldición religiosa. La frase del Deuteronomio, maldito es de Dios el que cuelga de un árbol, añadía a los ojos judíos una especie de condenación religiosa a la tortura física. Y esta era probablemente la razón por la que los sumos sacerdotes tenían tanto interés ante Pilato porque Jesús fuese crucificado.
Su muerte borraría así al mismo tiempo su prestigio religioso y abortaría con esta especie de maldición de Dios cualquier intento posterior de propagación de sus doctrinas. La cruz de Jesucristo. La primera pregunta que nos tenemos que plantear es esta: ¿qué tipo de cruz se usó con Jesús? Entre las varias que existían no lo sabemos con exactitud. Las más frecuentes eran la llamada crux comisa, en la que el travesaño era colocado sobre el palo vertical en forma de T, y la cruz imisa, en la que los dos palos se cruzaban, incrustando el travesaño en una cajuela abierta en el palo vertical. La tradición ha usado siempre esta segunda forma y parece ser efectivamente la más probable, puesto que la tablilla con las razones de la condena se colocó sobre la cabeza de Jesús. Existían además la cruz baja, crux humilis, y la alta, crux sublimis, en la primera de las cuales los pies del condenado estaban casi a ras del suelo, mientras estaban a 1 metro de altura en la segunda. Algunos datos inclinan a pensar que fue la alta la usada por Jesús, dado sobre todo que nos cuentan los evangelios que para alargarle la esponja con vinagre la colocaron en la punta de una lanza o caña. En la cruz existía con gran probabilidad y contrariamente a la iconografía tradicional una especie de gancho o clavija de madera sobre la que se sentaba el ajusticiado. Algunos escritores llaman cuerno a este asiento porque se asemejaba a un cuerno de rinoceronte. Este gancho hacía más fácil la tarea de la crucifixión y aliviaba algo los dolores del ajusticiado, aunque también prolongaba su muerte. En cambio, no tiene ninguna base histórica este descansillo para los pies que es frecuente en muchos de nuestros crucificados. ¿Estaban los reos completamente desnudos en la cruz? Así parece que era habitual entre los romanos, aunque es muy probable que se hicieran concesiones a las costumbres locales y que se respetase en algo el tradicional pudor de los judíos. Tampoco estaba determinado si se debían usar clavos o cuerdas para sujetar a los reos en la cruz. Dependía de lo que se quisiera que durara la muerte. Con cuerdas, esta podía ser larguísima y el condenado terminaba por ser atacado por los buitres. En el caso de Cristo, sabemos ciertamente que se usaron clavos y es además lógico que así fuera si tenemos en cuenta que tanto Pilato como los judíos deseaban que aquello terminara rápidamente en aquellos días de fiestas religiosas. Era, en resumen, una muerte horrible, en la que se concentraban todos los dolores, el agotamiento físico de quien no había comido ni dormido desde hacía muchas horas. Se había añadido la brutalidad de la flagelación, el esfuerzo para transportar el madero, la vergüenza moral y ahora las heridas de los clavos, el ahogo del cuerpo en tensión para que las manos no se desgarraran, la horrible sed, el ataque incesante de los millones de mosquitos tan abundantes en aquel tiempo y lugar, la pérdida de la sangre en un goteo incesante, algo demasiado parecido a un sueño macabro y horrible. Los testigos son la gente, ellos oían gotear la sangre, la veían resbalar por los brazos, el cuerpo del condenado empapar la madera de la cruz, el suelo, pero no sospechaban qué sangre era aquella, y mucho menos por qué y por quién se derramaba. Cristo, enviado para morir, consideró necesario nacer para poder morir. El Logos no podía de suyo morir, por eso tomó un cuerpo que pudiera morir para ofrecerlo por todos. El Logo impasible portó un cuerpo para tomar sobre sí lo nuestro y ofrecerlo en sacrificio
para que todo el hombre alcance la salvación. Si interrogamos al misterio, nos dirá que su muerte no fue una secuela de su nacimiento, sino que nació para poder morir. Cristo, para ser como nosotros, cargó con lo penoso. Quiso pasar hambre, pasar sed, dormir, no resistirse al sufrimiento, obedecer a la muerte, resucitar visiblemente. En todo ello ofreció su propia humildad como sacrificio primicial. La encarnación consiste en la asimilación de lo maldito de la humanidad. Solo asumiendo las partes del hombre afectado por la muerte, cuerpo, alma, espíritu, pudo actuar como fermento de la masa para santificar a todos. Cristo bajó para todos los hombres, no solo para tomar nuestra substancia, sino también para nuestra naturaleza pecadora. Y no hubo otra causa para que el Hijo naciera que la de poder ser clavado en la cruz. La sucesión de encarnación, muerte y resurrección significa para el creyente una cada vez más honda fundamentación del mundo. El misterio de la encarnación de la palabra encierra el resumen interpretativo de todos los enigmas y modelos de la Escritura, así como el sentido de todas las criaturas sensibles y espirituales. Pero quien conoce el misterio de Cristo y el sepulcro, conoce las verdaderas razones de todas las cosas. Y finalmente, quien se adentra en la fuerza oculta de la resurrección, descubre el fin último de la cual Dios lo creó todo desde el principio. Los hombres se distinguen de Dios por tres cosas: por su naturaleza, por su pecado y por su muerte. Pero el Redentor hizo que desaparecieran los obstáculos que impiden una relación directa entre Dios y los hombres. Para ello, eliminó uno a uno dichos obstáculos. El primero, asumiendo la naturaleza humana. El segundo, muriendo en cruz. El tercero, desterrando por completo de la naturaleza humana la tiranía de la muerte al resucitar. Pero al acercarnos a la vida y muerte de Jesús, nos encontramos con que Él asume esta segunda vida sin grandeza y no parece tener interés alguno en salir de ella. Ser hombre debe de ser otra cosa. Morir lleno debe de ser otro modo de morir. Los verdaderos valores del hombre tienen que ser forzosamente otros. Pero si la cruz nos cambia el concepto de hombre, mucho más nos cambia el concepto de Dios. La cruz nos descubrirá así al verdadero Dios, al Dios humilde, y humilde en el sentido más radical de la palabra, el grande que se inclina ante el débil, el todopoderoso que valora lo pequeño, no porque reconozca que también lo pequeño tiene su valor, sino que valora precisamente porque es pequeño. Por todo esto digo que la cruz es revolucionaria, porque está llamada a cambiar nuestro concepto, nuestras ideas sobre la realidad y a cambiar sobre todo nuestra vida. Estás en el canal Abraham 3 Puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.